Buenas tardes a todos y bienvenidos a Mi Gran Cagada, el podcast donde los errores se convierten en nuestros grandes maestros, de los cuales sacamos grandes enseñanzas. Y hoy estamos muy contentos, estamos de lujo porque tenemos un invitado muy especial por muchas razones, porque es alguien muy querido por Mindslice y por nosotros, por mí especialmente, porque es un amigo y porque es una persona que admiramos mucho por su trabajo y por su trayectoria y por todas las cosas maravillosas que está logrando con su empresa, que ahora le voy a pasar la palabra para que nos cuente un poquito. Y además porque se atreve, porque este podcast también va de atreverse a ser vulnerable, a abrirse en canal y de contar, pues eso, nuestras cagadas, ¿no? Porque entendemos que de esas también se aprende y hace poco tuvimos a alguien en el podcast que nos dijo, ojalá que tenga muchas cagadas más en lo que me queda de trayectoria profesional, y me pareció interesante resaltar que lejos de estar buscando tener éxito, que también, por supuesto, anhelar equivocarse también es una forma de decir que de ahí salen grandes cosas, ¿no? Así que nada, sin más preámbulo, Rafa, bienvenido, muchas gracias por venir. ¿Qué tal estás? Mil gracias, Mare. Súper bien. Mil gracias por esa intro. Sabes que también el aprecio es gigante por este lado y que a nivel como personal y espiritual conectamos muchísimo. Y estoy encantadísimo de estar aquí compartiendo mis errores, ¿no? Que yo creo que al final es, sobre todo desde el punto de vista del emprendimiento, yo creo que hay que tolerar y abrazar el error como parte del proceso, si no, uno está out de este mundo que es tan rápido. Entonces estoy feliz de estar compartiendo este espacio contigo. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias. Y bueno, para los que no te conocen, me gustaría, antes de entrar en materia de errores, que nos cuentes un poco qué quieres compartir el día de hoy sobre esa cagada de tu vida profesional. Me gustaría que, para los que no te conozcan, cuentes un poquito sobre ti, de tu empresa, hagas una pequeña introducción y luego entramos en materia de podcast cagada. Perfecto, pues en primer lugar soy padre de familia, en segundo lugar te diría que emprendedor y en tercer lugar inmigrante. Yo creo que son como tres ámbitos fundamentales en mi vida. Entonces yo estudié en Colombia, luego vine a hacer un máster a España y eso fue hace alrededor de 18 años y desde ese momento pues vivo en Barcelona, pues al haber tenido algunos espacios en los que pasé algún tiempo en Italia y en la Comunidad Valenciana. Y siempre he estado dedicado al marketing digital desde el punto de vista de management, de performance, invirtiendo pues presupuestos muy importantes en todo tipo de acciones de marketing. Y mi carrera se ha movido entre multinacionales y startups. O sea que he tenido la fortuna de ver cómo se mueven esos dos mundos y me enamoré del mundo de las startups porque siempre he sido un emprendedor, yo creo que desde pequeñito, y hoy en día tengo mi propia empresa que es Magnetu, es un software para gestión de marcas personales y programas de liderazgo de opinión. Básicamente lo que hacemos es ayudar a las agencias, departamentos de marketing y empresas a posicionar a sus empleados en plataformas como LinkedIn para atraer más clientes y generar autoridad, básicamente. Hoy en día esto es a lo que me dedico. Pues Magneto ha sido yo creo que ha sido la manera de canalizar y de acelerar el proceso de cometer más errores y más rápido que he tenido en mi vida, pero a su vez más enriquecedor. Entonces, ese soy un poco yo. Interesante, Rafa. Interesante la perspectiva de poder haber visto, digamos, un poco de los dos mundos, el corporativo, el empresarial, desde el punto de vista de aportar desde de ser una parte de ese grupo y del lado del emprendimiento y de los startups. Está lleno de, digamos, de primeras veces, como, ¿no? El emprender es ponerse muchos sombreros que quizá en el mundo del corporativo no te toca ponerte todo el rato o te toca Correcto. ponerte poco, con lo cual... Alguien ya se los puso, ¿no? Cuando uno entra, entonces uno ya entra con muchas cosas resueltas. Efectivamente, del lado del emprendimiento como que tienes que, ay, esto, ¿quién lo hace? ¿No? Y casi siempre te toca a ti, entonces... Y hay que acelerar ese proceso. Y entre más rápido sea ese proceso, más rápido vas a encontrar lo que funciona, ¿no? Entonces es un poco el modus operandi, ¿no? Entonces atreverse, diríamos que en el mundo del emprendedor es algo que viene dado, es decir, es necesario para poder, como tú dices, acelerar ese descubrimiento y ese proceso de llegar a poder crear algo. Entonces, a ver, ¿cuál es Y esa gran cagada o gran ten- cagada que quieres compartir? tengo tres cagadas en los tres momentos. Yo he vivido mi vida como en estudiante, luego
en empleado y luego como emprendedor. Entonces tengo una cagada muy grande en cada fase. La primera es una cagada de la que no hablo mucho, que fue cuando era estudiante, pero fue una gran cagada por el tiempo que perdí. Y es, yo empecé estudiando Derecho y al final hice 2 semestres de Derecho y realmente yo nunca quise ser abogado, ¿no? Entonces yo siempre había querido ir fuera de Colombia y voy y estudio Derecho. Es una carrera que te geolocaliza mucho porque pues al final estás titulado para operar en un lugar y además yo siempre había sido emprendedor y había querido estar más de cerca al mundo de los negocios, pero por algún motivo antes de graduarme, por escuchar a la gente como que infravaloraba el marketing, decidí, porque se me da muy bien el tema sobre todo las ciencias sociales se me da muy bien. Siempre he sido un tipo muy persuasivo y muy dado también a escribir y a leer. Y bueno, vamos por aquí, ¿no? O sea, es una carrera tradicional, tengo muchas ambiciones. Y luego en segundo semestre me di cuenta que por ahí no era, cuando yo me veía como en el espectro del trabajo jurídico, eso era un desastre y el error más grande ahí fue que yo realmente venía de un entorno familiar en donde no me habían impuesto absolutamente nada de eso. Yo fui el que me impuse eso, yo fui el que me equivoqué en ese sentido y, y eso fue una gran cagada porque pues al final es haber querido alimentar como una vida que no era la que yo quería tener por algunas convenciones sociales que menos mal no seguí y menos mal mi entorno me dijo, oye, salte rápido de esa universidad y ponte a hacer lo que a ti te gusta, que es estudiar temas relacionados con negocios y con marketing y eso hice y si no fuese por eso no estaría aquí. Entonces ese es como mi gran cagada desde el punto de vista de estudiante y así empezaron mi secuencia de cagadas que no paran. Vamos, ¿tú crees que vamos a escuchar ahora las otras que consideras que vienen después, ¿no? De esa secuencia que hablas, ¿tú crees que esa de alguna forma es como un hilo que fue decantando las otras? Son inconexas y tienen que ver con el momento. Sí que es verdad que lo bueno que me dejó esta cagada, es decir, estos 2 semestres, yo al final soy súper curioso y me enseñaron a articular mucho y a nivel de escritura también potenciaron muchas cosas y hoy en día todavía utilizo cosas que vi allí, ¿no? Entonces, y es muy bonito entender cómo se crearon las leyes, sobre todo en Occidente y la verdad no una perspectiva bonita del mundo, pero son inconexas. O sea, luego la segunda es cuando yo llego a España, yo vine aquí, quería emprender, ¿no? Entonces, pero claro, yo Claro, digamos, lo del emprendimiento, perdona que te interrumpí, lo tuyo sí, era emprender, sí, estaba... desde pequeño ya vendía cosas, tenía una perrita, ella tenía hijos y yo los cachorros y yo los vendía. O sea, yo siempre fui negociante y vendía y emprendía. Entonces, cuando llegué a España, yo dije, algún día tengo que emprender, pero yo aquí llegué como estudiante y lo primero que tengo que hacer si quiero emprender en Europa, que era uno de mis sueños, y en España es, tengo que trabajar para una empresa que me haga un sponsor y a partir de ahí, pues ganar experiencia y luego emprender. Entonces, eso lo tenía clarísimo. Eso era en el año 2008. España estaba, creo que en su peor crisis económica de la historia, de su historia reciente, es decir, aquí el porcentaje de desempleados era el 27% y yo tuve la suerte de conseguir unas prácticas y un empleo y un sponsor porque me metí en temas de marketing digital. Y allí yo tuve un mentor que fue mi jefe, que era el fundador de una startup en ese momento, era un e-commerce y era un tipo absolutamente brillante que siempre honraba su palabra y yo estuve 3 años y medio con él y él todavía es mi referente en muchas cosas, pero marcó mi carrera desde todos los puntos de vista, ¿no? Estuve con él 3 años y medio. Evidentemente yo los primeros años en la empresa era un junior, pero yo vi esa empresa crecer de 5 empleados a 80, 100. Evolucioné mucho en esa empresa en 3 años y medio, pero sí que es verdad que estaba en un punto en mi vida en donde tenía 20 y pocos años, ya tenía muchísima experiencia en algo que muy poca gente hacía y tenía la curiosidad como de ser manager, quizás de una manera apresurada y de tener muy buen salario y bueno, de vivir solo. En esa época nadie lo hacía, no había ninguna prisa. De hecho, yo tenía incluso el soporte de mis padres si lo necesitaba, pero yo, por acelerado, escuché una oferta fuera de Barcelona en la Comunidad Valenciana en donde me pagaban el triple, ni siquiera leí qué hacía la empresa y la acepté. Y abandonar ese mentor
prematuramente por irme a una empresa que era un desastre, así me pagaran el triple, en donde mi curva de aprendizaje se volvió como para abajo, perdí la oportunidad de trabajar un año y medio más con mi mentor, al cual le estaré eternamente agradecido. Fue un error del que hoy en día me arrepiento. Yo creo que ese año y medio en el futuro hubiese catalizado aún más mis primeros años de carrera. Incluso yo recuerdo que al irme, él mismo me dijo, mira, no te voy a retener. Si tú tomaste esta decisión, lo único que te quiero recomendar es que él ya sabía lo que yo me había metido, que él los pasos muy en firme, pero aquí están las puertas abiertas y de hecho me dijo, yo me voy a ir a vivir a Estados Unidos a gestionar unos negocios de mi familia y pienso en ti por si te quieres ir allí. Al final yo seguí mi camino, pero sí que es verdad que a mí aún me duele en el no haber sabido cómo aprovechar un año y medio más con él. Y eso fue una cagada muy, muy importante, porque si en 3 años y medio él me dio y me ayudó a hacer lo que yo era, porque siempre me ayudó a estar como por encima del nivel y me lo exigió, un año y medio más con él quizás hubiese acelerado un poco más mi camino hacia el emprendimiento y lo hubiese tenido más como mentor y él me hubiese acompañado, pero bueno, esa fue la segunda como empleado. Luego como empleado he tenido cagadas técnicas, que era una newsletter mala, no sé cuántos países y no he hecho sino cometer muchos errores. Y sí que es verdad que esta ha sido la que más me ha calado. ¿Qué aprendizaje te dejó esa cagada? ¿Qué Yo, rescatas? ¿Qué reflexión haces a día Yo lo de hoy? hablo mucho en LinkedIn y de hecho lo recomiendo y es, sobre todo en los primeros años de carrera, nunca priorizar el dinero sobre el conocimiento, porque el conocimiento se convierte en dinero en un futuro y el dinero es una consecuencia del conocimiento. Yo al final me fui a un lugar en donde me pagaban el triple, si estaba muy joven, yo recuerdo tenía un piso como de 150 metros sí, 150 metros de la playa también, pero yo vivía ahí solo, tuve que vivir solo en un pueblo muy pequeño cerca de Valencia, mi pareja se quedó en Barcelona, fue una temporada muy difícil y luego a nivel intelectual estaba rodeado de un entorno que no me estaba aportando nada para lo que yo quería. Esto duró 7 meses, ha sido el trabajo del que renuncié más rápido porque me di cuenta, de hecho, luego me regresé a un trabajo en donde yo era cofundador y mi salario era un tercio de lo que yo ganaba, pero fui mucho más feliz. Entonces, el aprendizaje concreto es el dinero, sobre todo en fases iniciales, no estar por encima del conocimiento. Otra cosa es que yo en ese momento hubiese dicho, ostras, tengo un hijo, en ese momento pues no lo tenía y al final necesito este dinero para proveer Claro. en mi familia, no era el caso, ¿no? Entonces, no quiero decir que esto siempre se pueda cumplir, a veces el dinero realmente manda y lo necesitamos como sustento, pero al principio de la carrera no suele ser el caso y los gastos que uno tiene cuando está empezando la carrera son gastos muy diferentes a los que adquiere cuando es un adulto. Esa cagada sí que me enseñó a que primero el conocimiento y después el dinero como consecuencia. Un neurocirujano, ¿cuántas veces tiene que intervenir o acompañar o hacer prácticas al lado de otro neurocirujano que es buenísimo para poder operar, ¿no? Entonces, es gente que incluso a los 33 años todavía está haciendo internados o de interno operando con alguien que lo sabe hacer muy bien. Eso está súper bien porque es que luego la curva es muy agresiva para crecer y el salario pues al final sí que es una consecuencia. Entonces eso fue una gran cagada que me gustaría que la gente realmente evite y la gente que esté en un trabajo muy exigente, con mucha presión, que lo sepa abrazar y que lo valore, que no se vaya por el salario o la posición más cercana, pero muchas veces también te ofrecen. En ese momento yo sí que les decía que no porque las multinacionales eran muy flojas en marketing digital, pero también yo tenía muchas oportunidades de convertirme en manager de marketing digital en multinacionales y en ese momento era más yo muy pequeño a transferir conocimiento y no adquirirlo. Pensé que en esta empresa pequeña a la que me fui yo también iba a absorber conocimiento, no absorbí nada y duró muy poco. Interesante también la perspectiva de que el dinero no da la felicidad necesariamente. Y creo, bueno, eso ya es mi reflexión sobre, escuchándote, Rafa, también lo importante de la presencia de un mentor, de alguien que realmente te aporta desde la experiencia para ayudarte a crecerlo. No sé si eso es algo de lo que también, si miras en retrospectiva, es más allá del tema de que estaba aprendiendo mucho también esa figura, ¿no? De esta persona. Esta figura es fundamental y más que consejo allí, yo creo que lo
más importante, el mentor no, o sea, uno no nace mereciendo las cosas, sino las tiene que buscar y muchas veces el mentor no es el jefe. Cuando uno está en un entorno, uno se puede acercar a las personas y buscar orgánicamente que lo mentoricen. Oye, vamos a comer, te cuenta algo. Oye, te invito a jugar a pádel, pues te va a... No sé, como tú puedes encontrar mentores en tu entorno y orgánicamente pegarte de ellos sin necesidad de formalizar. Oye, te voy a robar 3 horas a la semana. Aprovecha el entorno de una manera orgánica y siempre ten a alguien que no esté 10.000 pasos por delante, sino dos, para que te enseñe Más cerca tuyo el también. camino. Por si estás buscando coaching, pues sí, puede ser una persona que esté muchos pasos por delante, pero el mentor a nivel táctico tiene que ser una persona que entienda muy bien tu realidad. Y me gusta el concepto de que esté por 2 pasos por delante y no 20, porque está mucho más cerca tuyo y tiene una referencia mucho más cercana de haber dado esos 2 pasos, es decir, 2 pasos atrás, ¿no? A diferencia de decir, uy, hace 10 años que yo no paso por esta experiencia, no transito este momento de carrera, ¿no? Y frustra porque te comparas. El que no También. se debe comparar es con el que está 2 pasos por delante, pero para inspirarse. Y el que está en 10, pues estás tan lejos que para qué. O sea, hay que poner el foco en corta distancia. Muy buena, me parece muy buena reflexión y muy buen aprendizaje también a partir de esta cagada. Decías que tenías tres. ¿Cuál es la tercera y en qué ámbito? Como emprendedor, y es cuando uno emprende, yo siempre he sido de la mentalidad de tener un muy buen compañero de viaje. Creo que para emprender y crear una empresa trascendente, pues hay que tener buenos compañeros de viaje. Llama a los cofundadores, primer empleado. En mi caso, pues he elegido el formato de cofundadores. Y yo me equivoqué al reclutar uno de los cofundadores de Magneto. Me equivoqué. Fue una persona que estuvo en la empresa casi un año y medio y muy buena persona y buena a nivel técnico, pero realmente me equivoqué en el sentido de por tener a alguien técnico en el equipo o que desarrollara nuestra tecnología y por estar bien visto de cara a los inversores, pues me apresuré mucho reclutando una persona que a lo mejor no estaba en el momento de la vida para absorber lo que es emprender, ni se compaginaba mucho a nivel de, ya te diría, de personalidad. Valores es una persona impecable y de muy buenos principios, pero sí que es verdad que no se compaginaba ni con el producto ni con como yo vibraba de cara a lo que quería la empresa. Yo fui muy rápido contratando, por simplemente me dejé, de alguna manera, me dejé llevar por el hecho de que los inversores muchas veces te dicen, oye, necesitas tener un departamento técnico, un fundador técnico es esencial. Luego me di cuenta que sí es importante, pero no determinante, pero fue un error porque pues realmente a nivel de coste monetario fue muy alto. Y luego a nivel de cuando tú tienes un cofundador que no vibra en la misma sintonía, éramos 3 cofundadores, hoy en día quedamos 2, no vibran la misma sintonía, ya sea por cualquier motivo, pues la sintonía en general se baja, ¿no? Entonces fue un error, realmente un buen error en el sentido también que aprendimos un montón de cosas, que todos crecimos juntos, tenemos una relación espectacular, pues sí que es verdad que hay que hacer un filtro más allá de técnico y entender muy bien cuál es la realidad de las personas, cómo vibran, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese para mí ha sido el error más grande. Incluso ese error nos facilitó, mira, yo lo sigo viendo como un error, rondas de inversión, porque pues el equipo es, en ese sentido, tener alguien técnico, alguien de marketing y negocio y liderazgo, como lo puedo ser yo, y luego alguien de finanzas, como lo es mi otro socio, pues era un súper equipo, ¿no? Entonces, pero sobre el papel y la realidad, uno debe pensar más bien en uno, en lo que vibra con uno, y ese fue un error grande. Un error grande que te dejó también un gran aprendizaje. Totalmente. Es que no me gusta mucho repetir las cosas que dice la gente, pero dicen como contrata despacio, despide rápido. Es verdad, es decir, tómate más tiempo en procesos de selección humanos, conoce a las personas quizás en entornos diferentes, sobre todo si es un cofundador, no te quedes solo con la parte técnica, entiende muy bien si hay un fit. Y yo no estoy diciendo que en este caso el fit no haya sido porque no es una persona extraordinaria, que lo es, sino es porque las cosas no siempre se tienen que dar. Entonces, ese es el mayor aprendizaje. Hoy en día eso cambió completamente la manera en la que yo recluto y cada persona que ha entrado tras él, incluso el departamento técnico, yo me aseguro bueno, que vibre con el producto y
que nosotros también le podamos ofrecer lo que él busca. En este caso no se lo estamos ofreciendo a nuestro cofundador. Claro, es como que tiene que haber un fit más allá pues eso, de la capacidad técnica que pueda tener o del encaje que pueda tener dentro de una estructura, porque necesitabas a alguien técnico. Es una buena recomendación para los futuros emprendedores o actuales emprendedores que estén pensando en buscar cofundadores. Sí, y lo que has dicho creo que es importante, darle lo que el otro también necesita. Es que para que el tema famoso cliché del win-win, pero es muy cierto. O sea, todo el mundo tiene que estar de alguna Claro, forma. yo no podía en ese momento, no teníamos claras muchas cosas en las que se hubiese sentido mejor si hubiese claridad. O sea, es mutuo. Entonces, tres cagadas inconexas, es decir, no son necesariamente las mismas. ¿Tú ves algún hilo conductor? ¿Tú ves algo evolutivo en ese recorrido, estas tres cagadas que has elegido? Sí, es decir, yo he llegado a la conclusión de que cuando uno crece, conecta más con su esencia cuando era niño. Entonces yo realmente creo que uno llega a una edad en donde empieza a vibrar más con su esencia, ya no tiene miedo y se va quitando capas y máscaras. Y yo, por ejemplo, la elección de estudiar una carrera que no tenía sentido, nada que ver con lo que yo quería, o incluso de haberme enamorado más de un salario y de una posición de manager que de un aspecto técnico, que es lo que más disfruto del trabajo, luego más oír al inversor que oír a mi propio corazón. Ese es el hilo conductor, ¿no? Que he aprendido que realmente hay una parte instintiva que se puede basar en el sentido común. Al final el instinto también se construye de temas que tú calculas en la mente. El instinto al final es como un montón de procesos mentales de los que al final no te das ni cuenta y decides muy rápido. Pero sí que es verdad que me he dado cuenta que hay que seguir al instinto y la esencia, sino que uno pasa por un momento, tanto por la edad como por algunas situaciones en donde sacrifica un poco más esa esencia. Yo me reconecté con eso, de hecho en LinkedIn, un ejemplo muy claro es, yo empecé a viralizar contenido cuando volví a conectar con mi esencia, hablar desde el corazón, hablar de manera súper clara y también muy profunda, hablar con sensibilidad y todo fluye. Y eso era yo incluso antes de empezar de graduarme del colegio. Entonces, entre uno menos tiempo, porque a todo el mundo le va a pasar que entre los 18 y los 20 y pico explore mil cosas, encuentre su lugar en el mundo, pero tampoco vaya muy en contra de su esencia, ¿sabes? Esa esencia es bonita y cada uno tenemos una y hay que respetarla y hay que escucharla y esto no puede ser que un día soy ingeniero y que el día de mañana médico y que no, si a ti te gustaba algo, tú tienes las respuestas en la esencia de cuando eras ese niño, ahí están, porque es que no hay filtro y uno es muy honesto. Entonces, hay veces hay que respetarlas, ir a buscar allí y uno donde mejor fluye es con su propia esencia, ¿no? Entonces, yo creo que el hilo es ese y como me está ayudando realmente es a vibrar con lo que yo soy sin máscaras y eso me abre puertas con los inversores hoy en día, con los clientes. De hecho, con los inversores hoy en día genero más confianza diciéndoles la historia, oye, no me hace falta en este momento tener un cofundador CTO, probablemente si lo veo y tiene fit personal lo tendré, pero mira lo que he construido, ¿no? Ya estamos operando en 10 países con la plataforma y una tecnología sin que esto sea determinante y las cosas caen por su propio peso, siempre y cuando tú sigas con tu esencia y seas genuino con la misma y las cosas funcionan. Ojalá para muchas personas que escuchen esto, ese tránsito sea menos largo que el mío. A lo mejor yo no, hay más cagadas allí, o sea, yo hubiese podido emprender antes, renuncié también a que me financiaran algunas empresas por seguir pegado a un trabajo que no debí, pero varias cosas que al final, si yo le puedo hacer este camino más corto a la gente, pues al final estoy ahorrando tiempo de vida para no desperdiciarlo en cosas. Que hay que equivocarse, sí, pero también hay que detectar el error rápido y aprender y seguir, ¿sí? No quedarse en el error. Esa es la clave. Aquí decimos en Mi Gran Cagada digamos, nuestro propósito es humanizar el error, equivocarse es humano y demistificarlo un poco, porque pues para quitar un poco ese miedo. Efectivamente, si llegas a encontrar ese error más rápido, pues antes sales de él, antes rescatas el aprendizaje y haces los cambios que tengas que hacer. Quizás haber ratificado una y otra vez a lo largo de estos tres errores, estas tres cagadas, lo importante que es conectar con esa esencia y ser auténtico. En ese sentido, la equivocación ha valido muchísimo. Pragmatismo, es decir, esto, o sea, es experimentación continua y hay que abrazarla para encontrar buenos resultados. Es así, o sea, incluso desde un punto de vista técnico, yo lo veo como hoy en día que en Magneto desarrollamos modelos de AI, lo que hace un modelo de AI o incluso de Reinforcement Learning, que es
una vertiente que estamos muy bonita, que estamos implementando en Magneto, es plantea una cantidad de hipótesis súper rápidas, las expone ante un usuario de Magneto, entonces le hace muchas preguntas y va encontrando a través de los errores dónde está acertado. Entonces, ¿te gusta el color A o B? Pues le gusta más el color B. ¿Te gusta más el número 2 o 3? Pues le gusta más el 3. Y va formulando qué es lo correcto, pero tiene una capacidad de preguntar tantas cosas tan rápido y descartar cosas que están mal, que termina construyendo inteligencia artificial y acertando con un montón de cosas predictivas. Entonces, yo abrazo mucho el error. Otra cosa que sí que me gustaría decir es que el error siempre tiene que tener un propósito, en el marco de un propósito, es decir, tampoco, oye, voy a tirarme un puente a ver qué pasa y si hago un hombre. Pero sí que es verdad que si metemos el error como una fase de experimentación y aceleramos los procesos para equivocarnos y descartar hipótesis, por lo menos en mi mundo del emprendimiento, eso es lo que te lleva a hacer un producto viable, eso es lo que te lleva a presentar una propuesta de valor en un mercado que pueda trascender, ¿no? Efectivamente, eso ya lo dice, ¿no? El ensayo de error es necesario para poder saber, oye, qué es lo que está funcionando. Y también el atreverse. Los errores son maestros, y por lo menos eso creemos aquí en este podcast. Una cosa, Mare, que a mí me gusta mucho pensar y es cuando tú tengas un producto que te encante en la mano, iPhone, lo que sea, pregúntate cuántos errores tuvieron que cometerse para llegar al producto que tienes en Para la llegar mano, ahí. que te gusta hoy, pero a lo mejor en 20 años tiene que ser otro y tiene que evolucionar. ¿Cuántos errores hay detrás de cada cosa? ¿O cuántos errores hay para que tú recibas un delivery en 10 minutos en casa? ¿Cuántos sistemas han probado? ¿Cuántas veces han fracasado? O sea, hay más errores que aciertos en todo. Entonces yo siempre que pienso en eso digo, ostras, que a mí me haya ido mal con un cliente es una parte más del proceso y como un toro adelante y ya está. O sea, no. Sí, 100%. Y, y verlo a la inversa es bonito, porque para construir algo que en tu concepto es perfecto, tienes un historial de errores que ni te imaginas, porque lo que ves es esto, el producto, pero lo bonito también es ir atrás y Sí. entender el Recorrido, error. o sea, los stepping stones son los errores, ¿no? Son Sí, los escalones en los que te vas apoyando para llegar a esa cima, ¿no? O sea, muy totalmente. bien. Muy bonita esa reflexión, Rafa. Me quedo con ella para cerrar. Muchísimas gracias por estar aquí, por contarnos de forma tan abierta y de forma tan directa tus errores, sobre todo porque nos gusta cuando la gente se muestra como es y cuenta lo que le pasa, en este caso las equivocaciones, que son cosas que no todos nos gusta contar, lógicamente. Preferimos en algunos casos hablar de las cosas donde lo hacemos bien. Así que venir aquí también es de valientes, así que muchas gracias por tu valentía, Rafa. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Y tres cagadas, mírate que yo te pedía una, así que es un lujo absoluto de haberte conocido en esas diferentes etapas. Muy interesante escuchar tu historia. Yo que te conozco, fíjate, he aprendido cosas nuevas o he conocido cosas nuevas de ti, así que muchísimas gracias. Espero que te haya gustado estar con nosotros. Muchas gracias por abrir un espacio para aquellos que la cagamos y que necesitamos cagarla cada vez más para conseguir cosas que valen la pena. Y bueno, para los que estáis escuchando, los que estáis viendo, pronto estará disponible este podcast y vendremos con otras y otras historias donde las personas nos van a contar sus cagadas, cómo se han equivocado y sobre todo qué han aprendido de ellas, que de eso se trata. Muchas gracias y nos vemos. Chao, Chao, Rafa. chao, chao.